Muy buenas a todos. Hoy les traigo velocidad. La estrategia es rápida, es usando caballería, nada de artillería. Y bueno, han pasado tan solo 2 años y 3 meses y es que he conseguido fraccionar a Brasil en 3 partes distintas y también la alianza Perú-Bolivia también la he roto. Todos los vasallos con los que empezaban por aquí tampoco están. Así que creo que es ideal para Argentina porque entonces vas a tener todo el continente lleno de pequeños países y tú con un ejército ya considerablemente superior a ellos, ¿no? Creo que este vídeo les va a gustar a muchos de ustedes, así que quédense a verlo porque vale mucho la pena. Llevo un par de semanas dándole vueltas a esta estrategia desde que hice la guía militar y sinceramente no he visto a nadie hacer un vídeo al respecto, así que creo que puede aportar mucho a la comunidad, sobre todo a los argentinos que están siempre bombardeando ahí en los comentarios, como no. Así que bueno, les traigo hoy un vídeo que creo que les va a gustar mucho. Vamos a ello. Bien, al empezar la partida con Argentina, hay que hacer muchos ajustes desde el principio antes de pulsar play. Lo primero sería pausar la construcción de barcos. Muy importante porque esto nos está gastando ahora mismo 999 libras, madera dura y tela nos está consumiendo. Esto tendríamos que pararlo porque realmente vamos a entrar en un déficit que debemos minimizar para que después la partida no sea muy pesada. Por otro lado, mirar las subvenciones. Ahora mismo estamos subvencionando los talleres de herramientas y los puertos. Los talleres de herramientas no hay motivos para subvencionarlos ahora mismo, así que vamos a anular esa subvención cuanto antes. Perfecto. Vale, ya empezamos a tener un poquito de superávit, lo cual es bastante bueno. Pasemos a hablar un momentito del comercio. Ahora mismo vamos a estar importando muchas armas pequeñas. Muy importante que tengamos siempre armas pequeñas en el mercado. Por eso nuestra primera construcción va a ser un centro de comercio. Artillería no vamos a usar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos van a decir que necesitamos artillería, pero esa artillería no va a ser para nuestro ejército de tierra, que es lo que necesitamos ahora. Va a ser para este barco que tenemos aquí y por consumo de los astilleros, ¿vale? Así que la vamos a ignorar completamente. De hecho, vamos a intentar poner aranceles altos a la artillería incluso. Esto hay que bajarlo en cuanto podamos. Ahora no podemos, tenemos que esperar 3 meses. Cuando estemos dentro de la partida lo hacemos. Empezamos poniendo un sector de la construcción y un centro de comercio después. En la región de Buenos Aires, porque es de las mejores inicialmente, debido a que todavía tiene infraestructura, así que puede absorber algunos edificios. Personalmente prefiero la región de Santa Fe y sobre todo de Corrientes para construir, porque Corrientes tiene una infraestructura de 47, la mejor región con diferencia para construir en Argentina. Bien, pasemos a hablar ahora del ejército que vamos a hacer. En la guía militar completa que hice hace un par de semanas, vimos este resumen de todos los tipos de caballería que hay. Esta va a ser la clave de nuestro ejército, porque lo que necesitamos es velocidad. Necesitamos conquistar Brasil cuanto antes para después ir a Perú, Bolivia. La caballería tiene una ventaja crucial y es esa velocidad, ese más 30% en ocupación por batalla que vamos a tener. Entonces, no vamos a usar artillería porque eso nos penaliza la velocidad y vamos a usar una proporción de caballería de más del 30% para poder activar avance rápido. Es una maniobra especial cuando tienes mucha caballería. Argentina empieza con los coraceros, pero vamos a intentar desbloquear a los lanceros cuanto antes porque nos los podemos permitir. No requieren munición y eso es una gran ventaja a tener en cuenta. Requieren hierro, algo que ya tenemos en nuestro mercado o tendremos muy pronto. De hecho, vamos a ver los consumos y tendríamos los consumos y vemos que los coraceros, nuestras unidades actuales, consumen cereales y armas pequeñas. Los lanceros solo consumen hierro extra, lo cual es ideal. Podemos pasar a esta tecnología cuanto antes. Bien, pues teniendo todo eso en cuenta, solo faltaría activar el avance rápido. Para ello vamos a necesitar, como nos dice aquí, un 30% de unidades de combate que sean coraceros o que sean caballería en general. Necesitamos 2 coraceros más porque ahora mismo Argentina tiene 6 infanterías de línea y un coracero. Entonces, para llegar a esa proporción del 30% vamos a tener que añadir 2 más. Añadimos 2 más y además intentamos poner a todos los reclutas que podamos. La misma proporción. Vamos a intentar poner 6 regulares, 6 reclutas y 3 coraceros, 3 reclutas de coracero. Aquí irían 4, 5, 6 y los coraceros 1, 2 y 3. Perfecto. Bien, pues ya tendríamos nuestro ejército completo y podemos activar el avance rápido. El avance rápido lo que nos va a dar es más 7 en rapidez de avance del general, nos va a dar más bajas sufridas, pero más 10% de ataque, más 10% el daño a la moral y más 10% en ocupación por batalla. Además tenemos un comandante en jefe que es ambicioso, lo cual nos da más 10% en probabilidad de crítico, más 20% de daño
crítico más 5% de ataque. Vamos, ideal para lo que vamos a necesitar ahora. Bueno, quizás no ideal, pero bastante bueno sin duda. Y también es irascible, que bueno, no creo que nos afecte mucho. Con respecto a la tecnología, vamos primero a la del ejército, guerra napoleónica, que nos desactiva a los lanceros. Como hemos hablado anteriormente, esto es lo que más nos va a interesar en el corto plazo. Así que vamos primero a desbloquear esta tecnología que nos va a dar un ataque en Latinoamérica que nadie va a tener. Y después, sinceramente, yo ya iría a mejorar ferrocarriles. Porque estas regiones de Argentina, como Tucumán, Mendoza, son regiones que tienen muchos minerales, se pueden construir muchas minas, pero el problema es que tienen muy baja infraestructura. Por este penalizador que tenemos aquí de los Andes, que nos dice menos 10% en eficacia de construcción estatal y menos 10% en infraestructuras. Entonces yo personalmente no construiría en estas regiones. Intentaría construir todo en el sur o digamos en el este, regiones como Corrientes, Santa Fe y Argentina. Hay que tener en cuenta también que en cuanto conquistemos regiones de Brasil vamos a tener ya minas de hierro construidas. Por lo tanto, no nos interesa empezar construyendo minas de hierro, las vamos a conquistar ahora mismo. Con respecto al presupuesto, dado que vamos a tener un montón de gastos derivados de las guerras, vamos a necesitar subir el nivel de impuestos a muy alto y poner los impuestos al consumo que más dinero nos den. Yo recomendaría, aunque los vamos a quitar después, pero por lo pronto, pues vamos a poner carne, ropa y servicios. Bien, y ahora mismo tenemos un superávit de más 3.000, lo cual no está nada mal para empezar las conquistas. En la cola de construcción tenemos el sector de la construcción, el centro de comercio y las 2 unidades de caballería que vamos a reclutar. Podría empezar a fabricar cuanto antes industrias de armamento, pero personalmente creo que vamos a necesitar dinero, bastante dinero, a corto plazo, así que yo mejoraría los campos de leñadores, que van a ser los edificios más rentables al principio del juego y con estos puedes salir del déficit en el que está Argentina. Y que lo único que va a hacer es empeorar un poquito ahora. Así que podríamos poner campos de leñadores en estas regiones. Con respecto a las leyes, podríamos poner el voto por riqueza, que tiene bastante aprobación normalmente, voto por propiedades mejor, porque tiene un 46%. Y dicho todo esto, ahora sí que estaríamos listos para empezar la guerra. Dado que Brasil ya está en guerra, voy a intentar hacerle esta guerra lo más rápido posible, con el objetivo de que Grau-Pará y la República de Río Grande se mantengan independientes. Y cuando termine la guerra con Brasil voy a ir directo a la de Bolivia, porque necesito que desaparezca Bolivia cuanto antes, que tiene un montón de vasallos y se va a hacer enorme si no. El problema, si no te enfrentas a esos dos países a tiempo, pues van a ser un tapón enorme y después te vas a quedar solo con el sur y te va a costar mucho expandirte al norte. Bien, le declaramos la guerra a Brasil por la región de Paraná. Le damos aquí conquistar estado de Paraná, perfecto. Ah, por cierto, otra cosa que casi se me olvida mencionar es que tenemos tabaco en el mercado. Aquí, como pueden ver, tenemos 3 edificios de tabaco. Así que es buena idea activar el tabaco en la movilización del ejército para que tengan un más 10% en recuperación de moral. ¿Por qué no? Si lo tenemos en el mercado lo podemos poner perfectamente. Bien, y ahora es cuando empieza la magia, porque van a ver una invasión de Brasil que es la más rápida que pueda haber en el juego. Le damos al play para que pasen un par de días y ahora nos aparece aquí la jugada diplomática. Cuando aparece la jugada diplomática, añadimos objetivos de guerra con la intención de fragmentar Brasil en 3 partes. Vamos a pedirle la región de Sao Paulo, vamos a pedirle también la región de Minas Gerais y vamos a pedirle también la región de Bahía. Y de esta manera se va a quedar la capital aislada del resto de su país. Y eso va a generar unos problemas de acceso al mercado internacional enormes. Con lo cual no solo vamos a ganarle esta guerra a Brasil, sino que vamos a fragmentarla en 3 partes. Por supuesto no se van a echar atrás en la jugada diplomática, así que lo podemos dejar así para no consumir más infamia. Nosotros movilizamos nuestros ejércitos cuanto antes y alistamos a los reclutas. Y los ponemos en el frente. Revisamos que tengan el avance rápido activado, perfecto. Y como pueden ver aquí nos dice que tenemos una gran ventaja sobre ellos, pero en realidad es mucho más grande de la que nos está diciendo ahí, yo creo. Nos sale un problema de madera dura que podemos resolver fácilmente simplemente añadiendo aquí un poquito de madera dura y ese déficit está resuelto. El déficit del hierro se va a resolver en cuanto cojamos estos territorios. Nos sale el evento de la caída de Salaverry y este evento es muy importante porque el resultado del de arriba, que sin duda el que hay que darle, dice: la Confederación Argentina participa en la Confederación Perú-Boliviana y la Confederación Argentina obtiene contra la Federación durante 5 años, que nos da más 25%
de batallones reclutables. Por tanto, ahora en cuanto pulse este botón puedo reclutar más gente para mi ejército. Vamos a reclutar. Aquí voy a tener un par de reclutas más. Vamos a poner uno más de caballería y dos más de infantería, por ejemplo. Si nuestro ejército va a ser un poquito más grande. Bien, pues empezó la guerra con Brasil y ahora, como van a ver, esto va a ser rapidísimo. O sea, la invasión de Brasil va a ser prácticamente automática porque la caballería va a destrozar, y no solo destroza, sino que va rapidísimo y no les va a dar tiempo a actuar. Está subiendo un montón la ventaja ahora mismo y es que es increíble lo rápido que van. Ya incluso les cortan en Río Grande y tienen un problema serio. El ejército se empieza a desarticular y van a perder las dos guerras. O sea, al final vamos a conseguir que Grau Pará y que la República Río Grande se mantengan independientes de Brasil y Brasil fraccionada en tres partes, lo cual es un caos total para ellos. Bien, nos sale que tenemos déficit de armas en el mercado. El déficit de papel tampoco se preocupen porque hay fábricas de papel en estas regiones ya construidas, igual que hay minas de hierro. Lo que sí me preocuparía es que no tuviésemos armas en el mercado. Vale, ya puedo quitar la subvención a la importación de artillería y se va a centrar ahora solo en armas pequeñas. Perfecto. Pero no estoy recibiendo las armas que necesito, así que yo creo que voy a subvencionar el centro de comercio para no tener ese problema, y ahora debería tener todas las armas que necesito en el mercado. Por aquí continúan las batallas. Tengo ahora mismo un 90 de ventaja en la batalla, o sea que esto va a ser rapidísimo. Es lo bueno porque ahora puedo pasar directamente a la guerra con Bolivia sin apenas haber perdido tiempo. Y es que de verdad esta estrategia es infalible, siempre funciona. Me he pasado un par de semanas depurándola y estoy muy contento con ella, la verdad. Creo que es el comienzo perfecto. Bien, curioso que en este caso el empuje no me ha salido bien como otras veces, pero simplemente lo que tengo que hacer ahora es mantener un poco el terreno, así que lo puse simplemente en defensivo porque estoy perdiendo las batallas. Lo dejo aquí en mantener el frente y simplemente con mantener la capital, que si no me equivoco la tengo ocupada ya, pues se acabarán rindiendo, ¿no? Pues muy bien, como pueden ver, al final firmaron paz blanca con los vecinos de aquí. Madre mía, incluso llegaron a cogerme un poco de territorio ahora. No había pasado eso, pero bueno. Perfecto, pues bueno, ya se rinden entonces. Y con esto, señores, Brasil queda fraccionada en tres partes. Tenemos esta región de aquí, de Santa Catarina. Tenemos la capital totalmente aislada, rodeada por nosotros. Y todas las regiones estas del Amazonas que ahora van a tener problemas serios en el acceso al mercado internacional. No solo hemos ganado esa guerra a Brasil, sino que les hemos destrozado absolutamente el PIB. La tecnología de guerra napoleónica le faltan 3 a 5 meses. Y nada más coger Brasil, hay que tener mucho cuidado porque el déficit se ha vuelto a disparar. ¿Por qué? Pues porque tienen sectores de la construcción por aquí. Aquí hay uno, por ejemplo. Aquí tienen otro. Aquí tienen otro. O sea, tenían 3 en total. Eso nos estaba disparando el déficit. Miren cómo ahora ha bajado un montón. Y como les digo, esta región, la de Minas Gerais, tiene 2 minas de hierro, lo cual va a ser ideal para nuestro mercado porque no teníamos en nuestro mercado. Y también tienen papel aquí en Sao Paulo, lo cual es ideal porque tampoco teníamos papel. Así que muchas gracias. Y ahora tenemos que ir directos a romper Bolivia, que veo que se está rompiendo sola en este caso. Pero bueno, vamos a declararles la guerra igualmente. Vamos a decirles que nos devuelvan el estado de Jujuy. Estamos en total en 49 de infamia, que no está mal. Podemos empezar así, muy agresivos, y después relajar un poco y pensar en la economía, ¿no? Otra consecuencia de haber cogido estas 3 regiones es que tenemos un poquito más de ejército. Así que este segundo ejército que se me ha creado aquí automáticamente, voy a transferirlo al ejército principal. Vale, ya tengo todo el ejército unido. Vamos a mejorar todas las unidades de golpe porque veo que tengo por aquí alguna unidad antigua. Y vamos a movilizarlos, alistarlos y ponerlos en el frente. Aunque ahora mismo no tengo frente porque, pues no sé, alguien los invadió, los está invadiendo. Nosotros vamos a añadir objetivos de guerra a Bolivia y vamos a decirle que liberen a los 3 súbditos. Eso es lo más importante. Y también podemos pedirle la región de Antofagasta, que no consume mucha infamia, y sí recomendaría poner todo esto en exigencias principales, porque aquí sí es verdad que Bolivia se puede echar para atrás, así que de esta manera le forzamos a que nos dé todo lo que queremos. Vale, pues terminó la guerra, esta guerra en la que estaba metido Bolivia, y se me abrió el frente finalmente, así que vamos a mandar nuestras tropas a ese frente. Y es verdad que ellos tienen más tropas que nosotros, así que lo que podríamos hacer es añadir reclutas, porque tenemos las regiones ahora de Brasil que nos van a dar un montón de reclutas nuevos, así que podemos poner aquí, por ejemplo, 7 más, y en caballería poner 5, y de esta manera nos aseguramos que vamos a tener un buen empuje aquí. Pero es cierto que alguna de las regiones estas con la guerra civil esa en la que se metió no ha salido, pero bueno, vamos a coger al menos esta región. Y es que lo importante es romper la confederación de Perú-Boliviana lo antes posible, porque si nos hace muy poderosos. Y bueno,
bueno, por el momento nos dice que tenemos una ventaja sobre ellos abismal. Uy, que no lo tenía en avance rápido, lo pongo en avance rápido y ahora vamos a ver la diferencia. Es que aquí cuando activas el avance rápido a mí me sorprende la velocidad con la que ganan las batallas, que esta estrategia es la mejor que puedes tener con Argentina. Es que no te va a parar nadie en toda Latinoamérica. Y bueno, como pueden ver, la ventaja ahora mismo sobre la batalla es que es del 99, o sea, tenemos un poco menos de unidades. Ah, bueno, y ya se completó la tecnología de la guerra napoleónica, que estoy ganando sin ni siquiera activarla, pero es que ahora mismo puedo mejorar las unidades de caballería y hacerlas todavía más poderosas. Es que realmente esta estrategia me parece que está rotísima, señores. Bolivia está a punto de rendirse porque, si no me equivoco, ya cogí la capital y no había caído en que esto iba a ser tan buena estrategia, porque yo había hecho la guía militar y en los comentarios había leído a mucha gente diciendo es que realmente esto para África y para América Latina es una estrategia increíble, ¿no? La de poner un montón de caballería barata porque realmente no requiere munición, entonces en el early game eres una fuerza imbatible totalmente. Y sí, o sea, es que es rápida, no consume apenas recursos, no tienes que estar ahí con el tema este de los abonos y todo esto para hacer la munición. De esta manera conquistas todo rapidísimo y claro, ya con esto, bueno, la Confederación Perú-Boliviana aquí está, vale, ya la rompimos, lo cual entiendo que es lo que hay que hacer. Y de esta manera te queda ya toda América Latina totalmente fraccionada, tú tienes el mayor ejército, enseguida te has puesto como una potencia menor en el rango 17 y no te van a hacer ese tapón, porque claro, ahora mismo ya te puedes expandir por Bolivia, por Perú, por Brasil, por donde tú quieras realmente, que nadie va a poder enfrentarse a ti. Y creo que es el mejor comienzo con Argentina. Una cosa, es una mezcla de varias guías que he cogido, mezclado con la estrategia esta de la caballería, me parece que es top. Ya me dicen, señores, si hay alguna forma de hacerlo mejor, me lo dicen en los comentarios. Pero vamos, es que con esto realmente ahora mismo tienes 2.800 estás pagando de interés, que realmente no es tanto, puedes recuperar la economía rápidamente, los campamentos madereros te pueden sacar de ahí rápido, las minas de oro también, que es que tienes minas de oro por aquí que ahora son súper rentables, pero súper rentables. Por eso la idea de desbloquear el motor atmosférico, que lo puse en la cola aquí, va a ser la clave. O sea, motor atmosférico, minas de oro, y con eso sale Argentina totalmente disparada a su economía. Ahora realmente ya podemos quitar al menos los impuestos a la carne, porque realmente bajó muchísimo el nivel de vida, y el impuesto a la ropa, y dejaría a lo mejor uno en transporte, porque a medida que vayas desarrollando el ferrocarril y todo esto, y bueno, tienes un poquito de autoridad todavía que podrías usar para fomentar la inmigración por aquí, pero realmente casi todas las necesidades básicas las has conseguido a través de la conquista, no has estado construyendo edificios. Ahora sí que se podría priorizar un poquito, puedes producir algo de tela, algo de, pues esto, de muebles de lujo, todo esto, ¿no? Ya vas resolviendo, pero como pueden ver, artillería realmente te pone aquí que no tienes, pero es que tampoco necesitas con esta estrategia, porque no estás usando cosas que te ralentizan realmente. Ahora sí que puedes necesitar un poquito, pero bueno, ahora ya es cuestión de ir desarrollando, ¿no? Yo creo que ya el vídeo lo voy a dejar aquí. Ya sé que hay muchos que me dirán, pero hombre, juega el gameplay y tal. Sí, claro, se los dejo a ustedes ya para que lo disfruten. Este es el comienzo perfecto. Ya si haces esta estrategia, has roto Brasil, no solo la has roto en el medio plazo, sino en el largo plazo. Entonces ahora van a empezar a morir de hambre. Esto va a ser una destrucción total la que hemos hecho en Brasil, que se va a convertir en una potencia insignificante. Y bueno, ya saben, déjenme en los comentarios como siempre si les ha gustado, si me he pasado algo por alto para perfeccionar la estrategia. Y bueno, como siempre, no olviden suscribirse, darle un like. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, ya estamos a punto de llegar a los 500, así que nada, que viene más y mejor como siempre. Muchas gracias a todos y hasta otra.